¿Qué tal, señora en casita? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de El Diván, su podcast favorito, yo lo sé, no lo niegue. Y hoy conmigo está alguien que usted ya conoce, que usted lo quiere, que es un pilar de este podcast, porque sin él, mire, señores, esto no podría salir. Said, ¿cómo estás, Said? ¿Qué tal? De nuevo estar de este lado. Siempre es un gusto interactuar con ustedes. Bueno, tan siquiera así a través de sus pantallas. Me da mucho gusto. Y pues siempre estoy con ustedes, pero del otro lado. Así que cuando estoy aquí es muy rico. Exacto, sí, bienvenidos a hoy. Gracias. Nuestro tema de hoy vamos a hablar de algo que nos acongoja hasta el más experto. Porque al final todos hemos sentido esta sensación, este fantasma que nos atormenta en todo momento. Usted va a decir de qué estamos hablando, del SAT. No estamos hablando del SAT. Estamos hablando. Pareciera, pero no. El SAT me causa a veces sentir esto. ¿Qué? Inseguridades. Ese es el tema del día de hoy, señora en casita. Las inseguridades, les repito, es como un fantasma que está ahí, que de repente aparece, que en el peor momento, en el momento en el que menos necesitas, llega a ti. Sí. Sí. Sí, dice. Claro ejemplo. Sí, por dos. Ok, entonces, miren, vamos a hablar acerca de qué se trata esto, por qué puede llegar a surgir, porque en realidad existen muchas razones. La mayoría, creo que está familiarizado con el concepto de autoestima y que la falta de ello genera inseguridades, porque ese es el concepto que en general se tiene, porque en realidad, pues sí, es decir, la autoestima juega un papel importante en las inseguridades, pero aparte de eso existen muchos otros factores que nos hacen sentirnos inseguros en todo tipo de clases de momentos. Inseguridad en la parte social, es decir, cómo interactuamos con los demás. Inseguridad en cómo luzco, que ver con la autoestima, con la autovaloración, el autoconcepto. Conceptos que seguramente ya han escuchado en este podcast. Pero también tiene que ver con el asunto geográfico, es decir, cómo a veces socialmente hablando o culturalmente hablando nos enseñan de manera indirecta a ser inseguros. ¿Qué piensas de esto, Sayid? Pues fíjate que en parte sí es cierto y creo que, bueno, me atrevo a decir que en la cultura mexicana, como hay muchos reglas o prejuicios, pues uno cuando intenta hacer unas cosas, pues sí, como que se detiene y dice, rayos, o sea, ¿qué van a decir? ¿Me van a empezar a señalar? O incluso amistades, ¿no? ¿Qué van a decir mis amigos de mí? A lo mejor me van a querer hablar, los puedo incomodar. Y en esa parte de un punto. No vamos muy lejos. Vamos a hablar acerca de las inseguridades. ¿Te acuerdas que en el podcast anterior donde estuvimos ahí, yo sí lo recuerdo, usted lo recuerda, yo sé, que hablaba acerca del ejemplo donde tú a veces te sentías mal de cómo es que te juzgaban en redes sociales por los gustos, ¿no? Que si por Disney, que si por esto. Entonces, eso es una forma de inseguridad y sobre todo creo que es un tema que quería tocar y que quería comentar con ustedes, porque en redes sociales se vive un constante bombardeo de cosas que te hacen sentir inseguro. Claro, sí. ¿Cuántas personas de ustedes, díganme si no, hay en la cajita de comentarios o en nuestras redes sociales, han sentido que entran a Instagram, un ejemplo, y es como de ¡pum!, ¿no? O sea, tú dices, voy a publicar una foto, hoy me siento genial, me veo genial, aquí la luz natural que entra por mi ventana y de repente entras y obviamente existen muchos perfiles que son más profesionales y que de alguna manera tienen los dueños de esas tienen una imagen más producida, ¿no? Más producida, más hegemónica, es decir, mucho más como de lo que se establece de lo que es belleza, ¿no? Claro, sí. Y pues si tú, porque seguramente claro que hay personas que sí, pero si tú no te sientes cerca de esa figura hegemónica, dices, o sea, ¿what? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Claro, sí. No soy esa persona y te genera frustración y te va generando inseguridad y las inseguridades justo se van alimentando y retroalimentando en un constante de
qué es lo que los medios nos enseñan, qué es lo que nosotros vemos, lo que las familias nos enseñan, y están permeadas de muchas cosas, están permeadas de racismo, clasismo, elitismo, y te va a decir, pero ¿por qué? ¿De qué se trata? ¿Qué tiene que ver la inseguridad con eso? Con las inseguridades, perdón, con eso. Pues simple. Usted, dígame si no, nunca tuviste una tía o si tu abuelita, porque esto me pasó, que te decía, oye hijo, antes estabas más güerito. Ay, sí. ¿Qué te pasó? A mí hace poco, estaba ahí con la familia y me dicen, oye, como que te ves más subidito de peso, ¿no? Más subidito de peso. Entonces, y es como de, ay, claro, espérame. En primer lugar, vamos a hablar de esto. La inseguridad se genera a partir de la creencia que está entintada de clasismo, racismo, gordofobia, homofobia, todo ese tipo de cosas que en teoría estamos tratando de erradicar en la sociedad y por la que hoy en día el tema de conversación es sobre todo esto, pero se permea estas creencias y entonces como a ti toda tu vida te han dicho que ser moreno está mal, que ser gordo está mal o que tener un peso no ideal está mal, entonces tú te generas una autoestima, una inseguridad de ok, me están diciendo que no me parezco a esto, que es hegemónico, pero que sí me parezco a esto, que no está bien. Claro, sí. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, evidentemente, se va creando esta creencia, por eso es que hablaba que también la inseguridad viene de un asunto cultural y social, sí. Geográfico incluso. ¿Por qué geográfico? Porque evidentemente la inseguridad personal del autoconcepto que tenemos no va a ser el mismo en un país latinoamericano que en un país europeo cuando hasta hace no mucho, sino es que todavía en algunos lugares se sigue considerando el hito de la belleza los rasgos europeos. Sí. Blancos, altos, ojos claros, que también esa concepción de que los europeos son así es muy racista, porque entonces borramos de la existencia a todas las personas que sean afrodescendientes que vivan allá. Claro. ¿Se me explicó? Sí. Como de, no existe, ¿no? Ellos mismos lo han hecho, o sea, los mismos europeos han hecho esto, tratar de solamente plasmar que las personas de Europa son así, blancas, rubias, ojos claros, altos, y solamente, ¿vale? Sí. O deja, y aparte con una estructura diferente, una estructura ósea distinta, ¿vale? Sí, muy entonces, perfilado, ¿no? Efectivamente, entonces, y ahí es donde se establece y se conceptualiza esta belleza hegemónica. Belleza hegemónica nos referimos a cuál es los máximos rasgos que una persona tiene que ser para que sea bella y la concepción que se tiene en general de eso. Entonces, cuando tú no entras en eso, por alguna razón, llámese estatura, llámese peso, llámese color de cabello, de ojos, de piel, estructura ósea, ¿sabes? Claro. Evidentemente generas una inseguridad porque la creencia está ahí. Y la creencia se va retroalimentando conforme a todo lo que los medios nos presentan. Y uno de los medios que más contamina, por así decirlo, para esto, repito, son las redes sociales. Claro, anteriormente era la televisión, pero con el auge de las redes sociales, claro, porque pues aparte, ya todo está ahí. Aparte, las redes sociales es una forma más directa de decirle a alguien, oye, estás gordo, oye, claro, te ves más. Sí. En la televisión solamente veíamos estos hitos de belleza y veíamos que te decían que tenías que ser como esa persona. Claro. ¿No? Pero era de manera indirecta. Que así sí. Bueno, porque uno estaba, pues es actor, pues es lógico que sea así, ¿no? Claro, pero aparte decías, a él le va bien. Claro. Él tiene la protagonista. Sí. Porque aparte son muy homofóbicas las novelas, solamente parejas heterosexuales. Pero, o ya sea ella o él, tienen al amor, porque son bellas, porque incluso hay muchas novelas que se forman en torno a la belleza es mala. Sí, ¿no? Digo, la belleza es buena y la fealdad es mala. Es más, el propio concepto de la fealdad. Es decir, todo lo que no es hegemónico entra dentro como de la parte Betty la Fea, ¿no? Betty la Fea, muy bien. Bueno, toda la persona, pues es lo que no consideran bonito, ¿no? Que no se maquillaba, que usaba lentes. Y no solo eso, recuerdan el Club de las Feas. Eran incluso, pues, todas al final tenían
eran bellas, pero la que gente claro, no que las veía obviamente así. el mensaje de la novela pues es ese, ¿no? Pero todavía no, sí, la intención era buena. La ejecución no tanto porque no se conocía tanto o no se quería conocer como ahora. Es decir, si ahorita pasamos Betty la Fea a algo contemporáneo, ya no sería así. No. Ya no sería así. Entonces, el Club de las Feas eran mujeres que simplemente no cabían en el estereotipo de belleza femenina. Uh-huh. Mujeres con más peso, más peso, bajas, grandes, altas. ya muy altas, o incluso, fíjate, yo recuerdo muy bien una de ellas, por ejemplo, en Colombia, la original, que era la recepcionista. Uh-huh. ¿Por qué decías? Ella, en teoría, sí cabe dentro de la belleza hegemónica. ¿Por qué la consideran dentro del Club de las Feas? Incluso a Niurka, que lo hizo aquí en México. ¿Por qué? Porque la forma en la que se desenvolvía era una mujer que le gustaba vivir su sexualidad. No, aparte la manera en que se vestía. Bueno, la otra vez yo analizaba el personaje porque para mí pues no se me hacía fea ni nada, ¿no? Pero o sea, sí me lo puse a analizar como por qué la catalogan así, tal vez por su forma de ser, por cómo se vestía. Efectivamente, todo eso, ¿no? Es decir, había un prejuicio hacia ella. Decía mi abuela, cascos ligeros, que es completamente una aberración decir esto, pero al final era la forma, o sea, entraba dentro de la belleza de la fealdad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no era una mujer que estuviera casada o soltera, pero que anduviera nada más con una persona, sino nada con uno, con otro, ¿sabes? Entonces, no, incluso todas, bueno, tomando el ejemplo de Betty la Fea, para mí, pues todas tenían cosas muy, muy bonitas. O sea, la otra vez yo me puse a analizar así como esa parte de la novela. Y, o sea, para mí no se me hacían feas. Es que no. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no se te hacen feas? Porque evidentemente cuando tú empiezas a pensar que el perfil de la belleza hegemónica es completamente irracional, porque no es aplicable a todas las personas, y dejas de lado a muchas personas, y hablando desde regiones, países que no entran dentro de ese perfil hegemónico, y entonces solamente consideras uno, pero cuando te das cuenta que eso no está bien, entonces empiezas a ver lo que de verdad tendríamos que ver, que es que todas las personas tienen eso lindo, eso bello, eso porque al final los gustos, cada quien tiene sus gustos y son diferentes uno al otro, ¿vale? Sí. Ahora, hablando de eso, para que no entiendan que nos estamos saliendo como de curso, estamos hablando nada más de la belleza y la fealdad. Pero es un ejemplo que, por ejemplo, de Betty la Fea, te presentaba a estas mujeres que eran feas. Y entonces todas las personas, que probablemente era la mayoría, se identificaban con esas personas y decían yo soy fea. Y claro. Entonces ya no te podías presentar al mundo porque solamente, fíjate, ella consiguió a un esposo hegemónicamente atractivo, pero después de o sea, pasó literal un montón de cosas, claro. todo un no, de todo hecho, crucis. Pues Armando, pues tuvo que conocer en verdad cómo era esta Betty para poder enamorarse de ella, ¿no? Exactamente, entonces el mensaje... Hay como que están minimizando ese tipo de estereotipos de que pues, hay algo más que cómo te ves físicamente. Claro, no, pero aparte, o sea, eso que le pasó a Betty solamente era un asunto, ¿cómo me podría decir? O sea, que no se daba siempre. Ocurrieron demasiadas cosas para que Betty, una mujer aparentemente fea, consiguiera a alguien atractivo. Uh-huh. Es decir, no es algo que te estén presentando que ocurre con cotidianidad, sino fue algo muy, se me olvidó la palabra, algo muy, poco probable, pues es algo muy extraño que suceda. Uh-huh. Y lo mismo, entonces al final el mensaje, aunque fue teóricamente con buena intención, seguían habiendo mensajes erróneos, ¿no? Claro. Entonces las mujeres se identificaban y decían, ok, no soy Betty la Fea, es decir, tiene que pasar algo para que yo encuentre una persona atractiva, ¿vale? Que de por sí desde ahí estamos mal pensando que una meta de vida es encontrar una persona atractiva, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad, repito, el gusto se rompe en género, sí. ¿no así dice? Sí. Entonces, estamos hablando de que todos estos medios nos empiezan a enseñar cómo tienes que ser.
y empiezan a deformar el autoconcepto. El autoconcepto ahí es la forma en la que nosotros nos vemos, pero que muchas veces comparamos con el medio y al no ser como pues la mayoría de ese medio o como creemos que la mayoría de ese medio es, nos sentimos mal y nos ocurren esas inseguridades. Claro. Es decir, no creemos que seamos capaces de tener cualquier cosa o de acceder a ciertas cosas porque no cumplimos ese estereotipo, esa forma, ese hito. Y estoy hablando de belleza, pero en realidad la inseguridad va mucho más allá. Repito, no solo tiene que ver con la autoestima y el autoconcepto, también tiene que ver con lo que la gente cree merecer y no. Es decir, cuando también, vamos a poner un ejemplo, hablamos de tema socioeconómico, a veces creemos que por no tener un estatus socioeconómico alto, no podemos acceder a ciertas cosas. Claro. Y no sé si usted, señor... O hasta incluso te piensas que puedes tener más amigos o cosas de ese tipo, ¿no? Claro. ¿Cuántos de ustedes han sentido que no pueden ir a un lugar o no pueden estar en un lugar, en una zona, porque no tienen el presupuesto para eso? Y no hablo solo de ir a un restaurante, porque evidentemente ahí te van a pedir paga y si no tienes para pagar, pues no, ¿verdad? Claro. Pero hablo más bien acerca de incluso la propia zona. Sentirse incómodos de estar frente a personas que tengan un estatus socioeconómico alto. Entonces, existen muchas cosas por las que una persona se puede sentir inseguro o insegura. Te digo, hablando de un lugar donde no te sientes a gusto porque el estatus socioeconómico es distinto. Incluso que te puedan generar inseguridades los gustos. Vamos a hablar de los gustos, ¿no? Es decir, que te gusten, imaginemos un entorno muy aparentemente rudo, donde rock, metal, y que de repente hay una persona y que se ponga a escuchar pop, ¿no? Ajá, pero pop así de Britney Spears, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, sin nombre, ¿no? Sí. Vamos, repito, la inseguridad tiene una correlación con todo lo que en creencias tenemos en general como sociedad. Y las creencias están permeadas por todos los prejuicios y todo esto de clasismo, elitismo, racismo, homofobia, misoginia, machismo, todo. Entonces, una persona, por ejemplo, un hombre que le guste, vamos a ver, un hombre heterosexual, que le guste la música pop como de Britney Spears, se puede sentir inseguro en su entorno de otros hombres. Claro, nunca faltará la personita que le diga eres gay o... Claro, pues. Y se va a sentir inseguro que le estén diciendo eso porque... De hecho, hasta pues tienen su propia etiqueta, ¿no? Los gustos culposos. Claro, y entonces, exactamente, entonces, obviamente que se va a sentir inseguro. ¿Por qué? Porque existe el prejuicio de que ser gay está mal, ¿no? Claro. Entonces no puedo ser eso, no me puede gustar esto. Por eso es que dices gustos culposos, es algo que te gusta pero tienes culpa de que te guste. No debería de existir, los gustos son gustos. Música, comida, géneros, personas, lo que tú quieras, al final son tus gustos, ¿vale? Exacto. Entonces no tendría a ver por qué... Tú eres el que está disfrutando de eso, no la otra persona. Si la otra persona pues no le gusta, pues que pase de día, ¿no? O sea... que pase de día. O sea, así como dirían los españoles, paso, ¿no? Paso de día de eso. A mí me pasaba mucho que cuando yo era niño, mis gustos de música eran muy distintos a los de mis compañeros, que ellos escuchaban rap, hip hop, Metallica y todo eso. A mí me empezó a gustar el rock como pesado o el metal, ya en una etapa más entretenida de mi vida, ¿no? Pero por ejemplo, a mí en la primaria pues me gustaba mucho escuchar música pop. Así, y de grupos viejitos como Timbiriche, Flans y todo eso. Me gustaba mucho y la gente, o sea, sí se me quedaba viendo raro, ¿no? Claro. Pues ¿por qué escucha eso, no? Ni siquiera fue de su época y canciones de señora y él es un niño, ¿no? Prejuicios. Pero, exacto. Y ahorita que estoy grande, o sea, hasta lo escucho con más gusto porque sé que es algo que me gusta a mí y si a los demás no les gusta, pues no puedo hacer nada. No los puedo obligar a que les guste algo que no les gusta. Así como ellos no pueden obligarme a mí a dejarme gustar algo que disfruto. Exactamente. Pero ese proceso ya fue
con un trabajo interno, es decir, un trabajo de entender que justo tus gustos son tus gustos y nadie tiene por qué decir nada sobre ello, sí. ¿Vale? Lo mismo que la apariencia de los demás y las preferencias sexuales de los demás y todo eso, es decir, ¿por qué creemos que tenemos que opinar sobre lo que la otra persona quiere, desea, le gusta, es todo eso? Y al final, hacerlo, lo único que genera y va gestando en la persona es esta inseguridad. Les repito, es como este fantasma que de repente llega y nos acecha en el peor momento. Y sobre todo digo en el peor momento porque, dígame si no, usted cuando de repente, si es adolescente, porque todo el mundo fue adolescente, recuerde cuando pasaban a exponer, ¿no? Cuando te necesitabas pasar a exponer, claro. O sea, es como de... Se van a reír de mí, ¿no? O sea, es lo que primero pensaba, ¿no? Se van a reír de mí. Efectivamente, se generó una inseguridad a partir del juicio de las demás personas. Y en esos casos, ¿cómo qué se podría hacer? Miren, en este caso se podría hacer... Bueno, hablando desde el punto de que, bueno, sucede más en la etapa de niños, ¿no? Sí, en la etapa o sea, de los... Creo que todo se genera desde ahí. Ese miedo escénico a poder presentarse ante los demás se puede ir eliminando haciendo pequeños acercamientos a... Okay. Por ejemplo, si usted tiene un niño en casa que le cuesta trabajo poder hablar en público, primero desenvolverse. Primero póngalo a hablar con personas en las que a él le generen confianza y sepa que no va a existir un prejuicio, una burla, lo que usted guste, ¿vale? Es decir, con la familia, a ver, expónenos lo que nos tiene que exponer. Para reforzar un poco esta seguridad, porque sí, tenemos que reforzar la seguridad, ya que la inseguridad es constantemente reforzada por todo el mundo. Entonces, en contraparte o en contrapeso, tenemos que buscar la forma en que reforzar, reafirmar la seguridad en las personas y más en los niños. Si hay algo que no tenemos que hacer en los niños es limitarlos en cuanto a su creatividad y gusto. Claro. Si ven un niño bailando, pregúntese usted, ¿cómo por qué se tendría que reír? Usted no sabe lo que siente el niño y el problema es que se va gestando en él esa inseguridad. O comentarios como los de ¿por qué te vestiste así? Si el niño se quiere vestir con la chamarra, con la capa de Superman. Exacto, ¿por qué lo vistes así? ¿Por qué le compras eso, no? Porque, no, y eso a los padres. Lo peor es que hay gente que se lo dice directamente a los niños, o los propios padres se lo dicen a los niños. De hecho, hasta inclusive hoy día todavía hay esos temas de que las niñas con los Barbies y los niños con los carritos, claro, y muñecos de acción así tipo Max Steel, ¿no? Y yo sé que muchas personas ahí en casita se van a atacar, pero sorry, los juguetes no tienen género. No. Si un niño quiere jugar con una muñeca, déjalo jugar con una muñeca. No, eso no va a cambiar en lo absoluto nada en él. Lo único que va a hacer es sentirse bien con cómo está jugando, porque recuerden, para un niño la parte lúdica es la forma en la que aprenden, es la forma en la que se expresan, es la forma en la que conocen el mundo, en la que pueden reflejar el mundo que ven. Entonces, que un niño lo repriman diciendo, no, eso es de niñas, no tienes por qué estar jugando con muñecas, lo único que va a hacer es cohibirlos, generarles esta inseguridad. Yo tengo, ahora sí que una prima lejana, que le gusta todo lo que es Marvel, ¿no? Incluso ella cuando llega así, ir al súper, pues le llama más la atención tener un Iron Man que una Barbie. ¿Qué edad tiene tu prima? 6 años. Y obviamente siempre está esos comentarios de no lo compres, eso es para niños, tú eres una niña, tú debes jugar con muñecas. Y yo si admira la fuerza y como el personaje le gusta del personaje, no porque hay que limitarle, o sea, en ese gusto. No, es un juguete. Ni siquiera hay que buscar la razón de, porque yo he encontrado la justificación a esto como de, no les gusta porque pues sí, son reflejos de fuerte y la vas a hacer fuerte. No, o sea, simplemente aparte son lo que gustos. está de moda ahorita. Su gusto. Ella quiere experimentar, jugar con esto, que juegue. Quiere sentirse como ese personaje, no lo que el personaje le está proyectando. Es que no lo sabemos. Puede ser un simple gusto.
¿Por qué? Porque a veces creemos que es un reflejo y un niño, entonces va a decir el papá, no es que el niño quiere ser como una niña. Vamos, ni siquiera usted sabe, probablemente sí es un niño transgénero, ¿vale? Pero no se va a poder expresar y va a vivir reprimido, claro, o más bien reprimir en este caso. ¿Por qué? Porque no la dejaron expresarse desde niña, ¿vale? Y de por sí es un conflicto para una persona transgénero vivir en un cuerpo en el que no se identifica. Pero imagínense toda la infancia y todo eso, pues al final siempre va a ser mejor dejarlos expresar, claro, para evitar que se generen estas inseguridades. Sí, porque pues sabemos que las inseguridades puede acabar mal. No, por supuesto. Al final, repito, se retroalimentan de muchas cosas. Bullying en la escuela, en todos lados, es decir, que las personas se crean que tienen que burlarse de las otras personas por cómo se visten, su apariencia, su forma de ser, sus gustos, lo que ustedes quieran. Pues al final generan este malestar y van cambiando la autoestima. Repito, la inseguridad está relacionada con autoestima, autoconcepto, ¿vale? Es decir, cómo es que yo me considero, y a partir de cómo me considero, cómo es que me siento conmigo mismo. Y el asunto de las inseguridades es que allá afuera hay muchas personas que parecerían que les encanta hacer sentir mal a las personas por quién son y por cómo son. Redes sociales, repito, sí. Estas personas odiantes o haters que te encuentras a cada ratito y que al final, creo yo, miren, esto es mera especulación. No, tampoco les voy a decir, mira, aquí está el estudio donde dice, no. Esto es mera especulación. Pero probablemente muchas de estas personas odiantes fueron personas que las reprimieron y no les dejaron ser. No les, o sea, y piensan que aplastando a los demás. Sí, es como yo no fui feliz, yo no pude jugar con muñecas y yo quería jugar con muñecas. Entonces, tengo que juzgar a la persona que juega con muñecas porque, no, ¿por qué? Es que estás mal y eso, porque a mí me reprimieron de hacerlo, ¿sí me explico? Sí, claro. Lo mismo sucede con muchas cosas. Una persona, haters que seguramente pueden llegar a comentar incluso acerca de este podcast. Es como de, ok, yo no lo pude hacer, pero ustedes sí, pero no, pero es que no lo tienen. Sí, sí me explico. O sea, son muchas cosas por las que las inseguridades nos atacan de manera muy... ¿Muy interna? ¿Mande? ¿De manera muy interna? No, de manera muy fuerte. Okay. Es decir, muy extrema. Es decir, no solo afecta la autoestima y el autoconcepto, es decir, van cambiando incluso la forma en la que la sociedad se formula, que la sociedad se expresa, en cómo es que la sociedad aparte, pues piensa. la sociedad, por más que les estén enseñando estos buenos, no sé si sabría decirle hábito de ya no juzgar o así, pero pues lo siguen habiendo y lo seguirán haciendo, y creo que si prestamos atención a ese grupo, pues les va a afectar al final del día. Cuando estás viendo que una empresa grande, reconocida, está difundiendo ese mensaje, ¿por qué te vas a ir a hacerle caso a este grupito de personas que no están de acuerdo, no? Es que, mira, es muy fácil de repente. La parte de la autoestima, como no es algo que nos enseñen a tener o sea, no nos enseñan a tener buena autoestima o a saber lo que es eso, conocemos el concepto, pero ¿cómo es que me llego a querer a mí mismo? ¿Cómo es que llego a estar bien conmigo mismo? No te enseñan a hacer esa parte. Entonces la autoestima es una línea muy delgada y muy frágil que a veces se llega a romper por cosas muy simples como eso. A pesar de que tienes un monstruo, llámese una empresa, llámese una asociación, llámese un influencer, llámese lo que usted guste, que te está diciendo, oye, estar bien con tu cuerpo, un ejemplo, con tu cuerpo, el tipo de cuerpo que tú quieras, está bien. Y hay 3 personas de acá que te dicen gordo, chaparro, flaco, pues nunca va a ser eso. Nunca vas a ser delgado. Exactamente. Como es tan delgada la línea de la autoestima, se rompe muy frágilmente por esos comentarios, a pesar de tener los comentarios masivos que te dicen, estar así está bien. Entonces, al final, ¿cómo cambiamos eso? De manera social. Es entender que las inseguridades por sí solas no solo
O sea, sí hay que entender de manera personal que hay que trabajar con eso, como lo que tú hiciste de ya no me afecta que las personas me juzguen por mis gustos. Lo mismo con el cuerpo, el color de piel, las preferencias sexuales, el tamaño, la talla, lo que tú gustes. Habría que trabajarlo de manera personal, pero también es aportar a la sociedad, cambiando esta perspectiva y este argumento que se da al mundo. Uh-huh. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es trabajar de manera interna, pero también aportar a los demás y decir, ok, esto está mal. Yo no solo trabajar de manera como en mi autoestima y en mi autoconcepto, sino también en la forma en la que yo hago sentir mal a las demás personas. Si tú crees que te sientes con el derecho de decirle a una persona, por la razón que tú quieras, cómo es su apariencia, cómo se tiene que ver, vestir, sus gustos, lo que sea, stop ahí, stop a las llamadas. Ahí es cuando te tienes que dar cuenta que lo que vas a emitir es un prejuicio que va a dañar su seguridad. Claro. Que le va a generar inseguridades y que después no va a poderse expresar bien y va a poder estar feliz. Porque vemos cuántas personas están un ejemplo, en el gimnasio, no por salud, no por complicaciones médicas, no, por verse exclusivamente bien. Uh-huh. Y no solo eso, no está mal eso. Claro. Lo que está mal es, o no es que esté mal, que su motivación sea esa, que ¿no? la motivación es no solo verse bien, es verse bien para el mundo. Para el mundo, para que el mundo no me juzgue. Claro. Para ser o más atractivo a las personas o menos desagradable para las personas. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso es lo único que va permeando la inseguridad. Entonces, frénense, si usted le tiene que decir a otra persona, oye, ya tienes que bajar de peso por tu salud, por la razón que usted quiera, no tiene por qué estar opinando de la otra persona. Que claro, cuando veamos que en verdad sí está afectando a la salud de alguien, ahí es que acudir con un experto, ¿no? Pero miren, y es algo, vamos a hablar. Exacto, o sea, tomar acciones y no solamente decirlo, ¿no? Y es que ni siquiera nos corresponde a nosotros, le corresponde a las personas. Vamos a hablar acerca de la gordofobia. Las personas que a lo mejor padecen de sobrepeso, no es que muchas de las veces quieran estar así. Y batallan por eso. Hay muchas personas que no tienen que ver con un asunto de salud, ni tiene que ver con un asunto de mala alimentación o malos hábitos, sino porque estructuralmente o genéticamente están predispuestos a personas, por ejemplo, que tienen padecimientos como problemas de tiroides, ¿no? Uh-huh. Y entonces el peso es algo consecuente a eso, que no pueden hacer más. Y entonces suficiente están lidiando con ello como para que venga alguien y les diga, es que estás mal porque es tu salud, porque... No, señor. La salud es responsabilidad individual. Entonces, la única persona que podría decirle, y solo si esta persona lo consulta, pues es un médico. Si esta persona va con un médico, un nutriólogo, y le dice, ¿qué crees? Si te estás por esto, pero ni siquiera se lo va a decir de una forma negativa, como a veces se suele decir en general. Entonces, ojito ahí, tampoco opinar sobre los gustos de nadie. Si usted ve a un niño vestido de Elsa, mire, qué bueno, qué felicidad, porque al niño lo están dejando expresarse. Y lo está disfrutando el niño. Claro, por supuesto. Si usted ve a un chavo, un hombre en la calle con una falda, ¿qué le afecta? O con una playera de la sirenita. O con una playera de la sirenita. O con una peluca, lo que usted guste, ¿sabe? O si usted ve a una mujer con un overol o más masculina, también, señora en casita, ¿qué le importa? ¿Vale? Incluso también la forma de expresar los sentimientos, ¿no? Porque muchas veces, antes se ocupaba mucho que los hombres no lloran. Ahí también está reprimiendo ese sentimiento y está alimentando una inseguridad que al final del día le puede afectar al... Por supuesto, y para eso es un tema mucho más largo, porque en cuanto a géneros, nos han enseñado cómo te tienes que comportar y cómo tienes que ser. Si usted quiere un capítulo de eso, póngalo en los comentarios si nos está viendo por YouTube, si nos está escuchando por Spotify. Mándenos un mensajito en nuestras redes sociales, @eldiván con _i_ podcast. Nos va a encontrar, ¿vale? Bueno,
continuando con esto, efectivamente, entonces, todo eso va permeando la seguridad y la autoestima y el autoconcepto de las personas y nos genera esa inseguridad para hablar para lo que usted guste, siempre anteponiendo el prejuicio de los demás. Si no hubiera un prejuicio de los demás, o sea, si creyéramos que al decir, al expresarnos, al vivir de la forma en la que queremos vivir, no nos van a decir nada, probablemente la inseguridad no existiría. Pero existe porque creemos que la otra persona va a juzgarnos de alguna forma, que nos va a decir, te ves mal, esto está mal, o que te va a decir, no, tú no, ¿no? Y hablando en cualquier tipo de escenarios, desde una relación, desde un grupo, desde un grupito, desde la discoteca, que si entras y tú no porque eres moreno, ¿cuántas personas han rechazado por eso? Claro. ¿Vale? Por el prejuicio. Entonces, miren, básicamente este podcast resultó ser no solo de las inseguridades, sino también de los prejuicios que alimentan las inseguridades. Claro, porque pues va de la mano, ¿no? Claro, por supuesto. Como les dije, es una correlación. Entonces, tenemos muchos prejuicios, va a haber más inseguridad. Tenemos menos prejuicios, probablemente haya más seguridad para las personas. Sí, yo sé que es un tema personal a tratar, es decir, trabajar con lo que me hace sentir mal, pero si desde un inicio no tenemos a nadie juzgándonos, pues entonces no va a haber ningún problema, porque voy a crecer seguro. Y si mis padres me dejaron expresarme libremente, sin que nunca me dijeran, no lo hagas, porque te escuchas mal, te ves mal, eso es para niñas, eso es para niños, los hombres no, todos esos prejuicios que durante años nos han acosado verdaderamente. Si no existieran esos, probablemente nosotros viviríamos de una manera más expresiva, sin problemas, sin la necesidad de que nos digan no. Y ojo, no se trata de que, porque seguramente va a haber alguna persona que diga, no, es que las personas tienen que estar listas para afrontar su frustración, afrontar el rechazo. Yo lo entiendo, va a haber formas en las que nos pueden rechazar, porque no conseguimos el trabajo, porque incluso no le gustamos a la otra persona, pero es diferente no gustarle a una persona a que la persona te diga no por una razón. Claro. Ni siquiera es porque no le gustabas, sino porque estás chaparro. Los chaparros no me gustan. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ni siquiera es porque no eres de su tipo en cuanto a encanto, en cuanto a personalidad, en cuanto a gustos. No, o sea, cuando existe un prejuicio, eso ni siquiera llega a suceder. O sea, Exacto. no llegas a pasar ese punto. Solamente te rechazan y te dicen que no. Sí tenemos que estar listos para aceptar el rechazo, sí. Pero cuando tenemos buena seguridad, entendemos por qué nos rechazaron. Cuando definitivamente es por algo razonable. Porque no le dimos a la vacante, porque no teníamos los mismos conocimientos para entrar a ese trabajo, porque no alcanzamos la puntuación del examen en la universidad, porque no soy atractivo para esa persona de acuerdo a no nos llevamos bien, no coincidimos. Pero otra cosa es que sea por el prejuicio de la otra persona. Sí, solo por esa etiquetilla. Exactamente, por esa etiqueta. Entonces, señora en cancita, señore, porque sí, porque habrá también lenguaje inclusivo, personas que se molesten por el lenguaje inclusivo. Ya en otro tiempo lo hablaremos, pero no está mal. Usted va a decir, es que el lenguaje es algo que la RAE, claro. que no, que es... Okay. Sí, he visto bastantes comentarios así de que pues ya está establecido el lenguaje, ¿no? El lenguaje se va modificando de acuerdo al tiempo y a la cultura y a la sociedad misma. ¿Por qué este lenguaje que tenemos en algún momento va a tener que cambiar? ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. Exacto. Los conceptos se modifican. Entonces, antes de que usted diga, es que bla, bla, bla. No, señor, señora, señore en casita, el lenguaje inclusivo es algo que no le cuesta trabajo hacer, pero bueno, es otro tema. Es otro que da para mucho. Paréntesis. Entonces, entonces, ahora, ¿y cómo alimento mi seguridad? En primer lugar, como les dije, trabajando con el autoconcepto, con el autoconocimiento, sabiendo quién soy y que lo que soy está bien, sin importar lo que las demás personas digan, ¿vale? Yo estoy bien con este peso, o sea, incluso si estuviera mal, hablando de peso, salud, mi médico me lo indicara.
pero no necesito que nadie me lo diga, ¿vale? Entonces, sí, mi color de piel está bien, ¿sabes? No necesito blanquearme en los filtros. Que bueno. No, de hecho, hasta antes se ocupaba mucho el bronceado, ¿no? Y bueno, también, mira, pues está esa etiqueta de que también las personas morenas o afroamericanas son muy atractivas. Y lo son, pero el asunto es el prejuicio que se tiene. Es decir, que sobre todo en el asunto geográfico donde nos encontramos, se tiene la creencia de que no, que entre más blanco seas eres más atractivo. Esto ya estamos hablando de privilegios, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas blancas tienen más privilegios en cuanto a muchas cosas, las personas bellas también. Eso también da para otro capítulo más que después hablaremos. Pero sí, o sea, al final, incluso las personas que se broncean lo hacen para parecer más morenos, sí, pero digamos que hasta ellos mismos pueden, algunos seguramente, generar esta inseguridad de soy muy blanco, no quiero ser tan blanco, tan pálido. Entonces, más que nada tiene que ver, repito, el trabajo con la aceptación de uno mismo, es decir, conocerse a uno mismo, saber quién soy, que lo que soy está bien y poder expresarlo sin miedo al mundo, ¿vale? Si usted se siente que constantemente tiene esta inseguridad hasta para hablar a las pizzas, ¿no? De este recurrente de bueno, ¿tienes sí, pizzas? ¿Tienes pizzas? Buenas pizzas, ¿me da unas tardes? Sí. Evidentemente es el miedo a que la otra persona, a equivocarnos incluso en esa situación probablemente. Que también, eso es otra parte que no hablamos acerca de la inseguridad de equivocarnos. Equivóquese, va a aprender, está bien todo. O sea, lo que necesitamos es esa parte, es poder darle cara al mundo con mis errores, con la forma en la que soy, con lo que tú quieras, con cómo expresarme. Si usted quiere cantar enfrente del público y no, a pesar de que no tenga la mejor voz, usted hágalo y usted como espectador disfrute que la otra persona está disfrutando. Claro. Recuerden, esto no suplanta ninguna sesión psicoterapéutica. Si usted requiere ayuda para trabajar autoconcepto, autoestima, escríbanos, mándanos un mensaje, con todo gusto le podemos responder. Ya sé que lo puedo atender yo o que podamos canalizarlo con alguna persona, sobre todo por zonas o algo así, que pueda atenderlo, ¿vale? Entonces, si no, busque ayuda, googleele. Seguramente si usted googlea psicóloga, psicólogo, por ahí seguramente va a encontrar a alguien cerca de su localidad. ¿Ok? Sí. Bueno, ahí. Pues muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un gusto estar aquí con ustedes, siempre compartir mi punto de vista. Muchas gracias a ti. Y perdón, creo que hoy hablé mucho. No, está perfecto. Oye, como te digo, no, o sea, pues ahora sí que ustedes son los expertos. Y bueno, por algo pues quieres tocar esos temas para darlos a conocer. Pues mira, sobre todo es traer los temas a la mesa, que ustedes los conozcan, que ustedes sepan y se identifiquen y digan, ok, necesito ayuda, sí, ¿vale? Exacto. Así es que no olvides seguirnos. Soy la parte empática. No olviden seguirnos en nuestras redes, ya saben, el diván con _podcast en Twitter, Instagram, Facebook, y mándenos si quiere alguna duda a nuestro correo, el diván con podcast@gmail.com. De todas maneras, va a estar aquí en la descripción del video para que no haya pierde. Pero pues si nos están escuchando nada más y no nos están viendo. Cierto, claro. Sí. También eso. Eso es todo. Muchas gracias, señor en casita. Bye. Nos vemos.